Hola, buenas tardes. Bienvenidos a todos. Vamos a intentar aclarar un poquito, ¿no?, qué está pasando, no tanto en la guerra de Ucrania, porque ese es un tema pues, sociopolítico que no me compete a mí, sino cómo va a afectar a la situación del petróleo y del gas, sobre todo pues, de cara a futuro, ¿no? Porque todos estáis viendo cómo estamos respondiendo desde Occidente a este problema. Todos sabemos el peso tan importante que tiene Rusia como proveedor mundial de tanto de petróleo y de gas. Y entonces, bueno, pues esto es un tema que se nos escapa un poco de las manos. Aquí, por mucho que hagamos un ejercicio sobre una bola de cristal para intentar adivinar el futuro, pues así es difícil. Pero si vemos el contexto y vemos de dónde venimos, pues a lo mejor es más fácil intentar estimar, porque adivinar es imposible, pero sí estimar pues, por dónde pueden ir los tiros, ¿no? Al menos a corto plazo, ¿no? Y para ello, bueno, pues intentaremos ver un poco el contexto, qué es lo que ha pasado, porque lo cierto es que esta guerra ha ocurrido en un momento en el que tenemos otros eventos disruptores muy importantes en el mercado. Venimos de la pandemia del COVID, con todo el impacto económico que esto ha tenido. Hay un tema que se sabe todavía menos, y es que como consecuencia del COVID, pues se produjo una guerra comercial petrolera entre Arabia Saudí y Rusia que afectó muchísimo al mercado. Y luego ya, pues, en esa situación, pues nos estalla la invasión de Rusia y ya pues distorsiona todo, ¿no? Para ello vamos a intentar ver un poco, pues, todas estas cosas, poner en contexto, como digo, y así intentar entender un poco, pues, lo que está ocurriendo y por qué, ¿no? Vamos a empezar comentando brevemente cómo son las fuentes de energía actual, cómo es la composición, porque ahí la verdad es que solemos hacernos una idea en función de la zona donde vivimos, el continente donde vivimos o incluso el país donde vivimos, pero el mundo no es así. El mundo es muy dispar. Hay países que están mucho más desarrollados que otros y hay países que están todavía empezando a quitarse el pañal, ¿no?, en términos de desarrollo económico. Con lo cual, las energías que usan son muy dispares y a veces nos llevamos sorpresas. Vamos a ver un poco también porque dependiendo de cuál sea vuestro fondo de estudios, pues algunos lo habréis visto y otros no, ¿no? Vamos a ver cómo funciona un poco la oferta y demanda con carácter general, muy, muy abuela pluma en la economía, para entender luego cómo aplica al petróleo, ¿no? Y luego, pues lo que os decía, vamos a recorrer un poco cómo ha sido el impacto del COVID, la guerra de precios entre Arabia y Rusia, la invasión de Ucrania, y a partir de ahí, pues vamos a ver qué nos dice la Agencia Internacional de la Energía que puede ser el futuro, ¿no? Entonces empezamos con lo de las fuentes de energía. Fijaros esas pelotitas que pongo ahí, donde podéis ver la contribución porcentual de cada una de esas fuentes a la producción mundial y al consumo, ¿no? Entonces, lo que a mí me sorprende mucho es que tan avanzado el siglo XXI, todavía un porcentaje cercano al 80%, ¿vale? Se produce de energías fósiles, ¿no?, del petróleo, el carbón y el gas natural. Es sorprendente, ¿no?, que en plena transición verde, con tantos esfuerzos para intentar frenar la contaminación, intentar frenar el aumento de la temperatura del planeta, todas estas cosas, pues todavía estemos con un 80% de energía producida pues de este tipo de fuentes, ¿no? Y aquí pues hay condicionantes ya no solo de desarrollo económico, como decía antes, sino también de la propia economía del día a día. La economía del día a día. Lo veremos un poquito más adelante cuando hablemos del futuro, pero claro, hay inversiones que son muy caras, es decir, la industria tiene instalaciones, fábricas, cadenas de distribución, logística, que no se pueden adaptar de una energía a otra de la noche a la mañana. Hay inversiones que hay que amortizar. La agricultura, la ganadería, los servicios, pues oye, todos tienen pues desde generadores pequeñitos de electricidad hasta grandes instalaciones y claro, todo esto es muy complicado porque vale mucho dinero oye, pues no se puede cambiar de la noche a la mañana. La gente quiere comer hoy, ¿verdad? No dentro de 10 años. Y en el balance entre comer hoy y controlar la temperatura del planeta a 50 años, pues la verdad es que ahí todos somos cortoplacistas y los políticos también, ¿no? Entonces,
quedaos con este número, fijaos el grandísimo impacto que tiene concretamente, vamos a dejar un poco al lado del carbón porque no es objeto de esta presentación, pero vamos a fijarnos sobre todo en el petróleo y el gas. Tiene un impacto tremendo, ¿no? ¿Cómo funciona la oferta y la demanda? Seguro que esto, si venís de ramas de humanidades, como por supuesto economía, esto lo habréis visto, ¿no? Y en algunos bachilleratos de algunos países, pues también se da. Pero hay otros en el que no. Y entonces os lo cuento muy brevemente. Mirad, ahí veis 3 gráficos. Vamos a situarnos primero en el del centro. Ahí estoy representando la cantidad en el eje de abscisas, que sería el horizontal de las X, y el precio en el eje vertical. Ahí hay una raya azul, que sería la curva de demanda. Fijaros que para precios muy altos, ¿qué ocurre? Pues que hay muy poca cantidad. Es decir, si está muy cara, hay muy poca gente que pueda comprarlo. Por el contrario, si avanzamos por la línea azul hacia la derecha, vamos bajando por esa línea y nos posicionamos en un punto más cerca del eje de la Q, ¿qué ocurre ahí? Pues si veis en el eje del precio, el precio es más bajo y a ese precio más bajo hay más gente dispuesta a comprar. La raya roja representaría la curva de oferta. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que a precios muy bajos hay muy poca gente que quiere fabricar, porque no le compensa. Hay unos costes que tiene que asumir y no le compensa una serie de inversiones diciendo, yo este precio tan bajo no puedo. Según vamos subiendo el precio, pues van entrando más agentes, más empresas, más individuos que están dispuestos a entrar en el modelo productivo y, bueno, pues para producir lo que sea y ofrecerlo al mercado. Entonces hay un punto donde se cruzan las dos, que es lo que llamamos el punto de equilibrio de la oferta y la demanda. Fijaros ahora en el gráfico de la izquierda, donde pone exceso de oferta. ¿Qué pasa si nos ponemos en el puntito ese negro que hay en la raya roja a la derecha? ¿Veis que pone cantidad ofertada? Subís por la línea discontinua, hay un puntito negro. ¿Qué ocurre? Ahí tenemos un precio, ¿vale? Que es muy alto, pero a ese precio encontramos con que no hay compradores. ¿Por qué? Porque los compradores a ese precio, ¿dónde están? Están en el puntito que está en la raya azul. ¿Qué tenemos ahí? Ahí tenemos que la cantidad ofertada es mayor. Eso se llama exceso de oferta. No hay punto de equilibrio. Análogamente, si nos vamos al gráfico de la derecha, ahí nos ocurre lo contrario. Si estamos en el punto de la cantidad ofertada, ahí en la curvita roja, ¿vale? Pues ¿qué ocurre? Que hay más gente que a ese precio quiere comprar. ¿Lo veis cómo la cantidad de demanda es mayor? Ahí ¿qué ocurre? Ahí hay una escasez de oferta, ¿no? Y esto, yéndonos al mercado del petróleo, pues podemos ver los movimientos así. ¿Qué ocurre si yo parto de un punto de equilibrio P y de repente la demanda de petróleo se incrementa? Ocurriría lo siguiente: nosotros nos moveríamos por el punto P1, ¿vale? Iríamos hacia la derecha, pero ahí ¿qué ocurre? Pues que no hay nada, no hay cruce. No hay cruce. Cuando la cantidad de ofertada es la misma y la cantidad demandada es mayor, el siguiente punto de equilibrio va a estar siempre en la curva existente. Por eso nos vamos a un punto, en el P2, en el que hay más cantidad, pero es a un precio más alto. Y de forma parecida, si la oferta aumenta, pues ¿qué ocurre? Que el precio baja. ¿Veis que pasamos del P1 al P2? ¿Verdad? Entonces, esto, ¿por qué os lo cuento? Pues porque, fijaros, esta es una gráfica de la demanda y oferta mundial de crudo entre 1970 y 2020. Y aquí tengo representadas como, mira, la línea azul clarita es la producción mundial de crudo y de gas natural licuado. La raya azul oscura es la demanda. Y podéis ver que van siempre muy ajustadas. ¿Por qué? Porque nadie quiere que haya problemas. Cuando hay problemas, pues los precios pues sufren, ¿no? Por supuesto que vamos para arriba, vamos para abajo. Los precios son muy volátiles, ¿no? En función de cómo se mueven, como os he dicho, la oferta y la demanda. Pero siempre los productores y los grandes agentes económicos, los países, la OPEP, todos, pues intentan que no haya grandes distorsiones, porque esto pues afecta mucho. Y a veces, aunque pueda parecer que en el corto plazo puedes ganar más dinero, a la larga distorsionas el mercado y sufres, aparte de las implicaciones que tiene para otros sectores, ¿no? En cualquier cadena de valor que se me ocurra pensar en este momento, el petróleo está, sí o sí. Y aquí fijaos, por ejemplo, que incluso en las energías limpias, que llamamos limpias, también tienen su huella de carbono. Pensad que un aerorefrigerante hay que fabricarlo,
primero hay que extraer sus materias primas, hay que procesarlas, luego hay que llevarlas a la fábrica donde se va a construir este refrigerante o esta placa solar o lo que sea. Hay que transportarla donde la queremos poner, hay que montarla y no la vamos a transportar en bicicleta y entonces, bueno, pues suele ir en camiones que consumen. O sea, al final es que en cualquier punto de la cadena de valor vamos a tener una huella de carbono importante, ¿no? Pero bueno, vamos a lo que íbamos. La demanda va ahí los histogramas verdes están representando el gap que hay entre la producción y la demanda. Si os fijáis, históricamente la producción ha estado un poquito por encima de la demanda y eso, bueno, pues puede ser sano porque permite mantener ahí un colchoncito para atender posibles vaivenes. Fijaros que hay muy pocos años en que haya sido al revés, en que la oferta haya estado por encima de la demanda, ¿vale? Pero sí es cierto que últimamente, pues bueno, vamos para arriba, para arriba, para arriba, la curva es ascendente siempre hasta que veis, llegamos ahí al 2019 y eso se nos va para abajo. ¿Por qué? ¿Qué pasa ahí? Pues el famoso COVID-19. Llega el COVID-19 y la economía se hunde. ¿Veis ahí? Pues bajamos de una situación de casi un 8%, ¿no? De bajada ahí en la producción mundial de crudo. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues mira, porque llega el COVID, se para la economía, nos encierran a todos en casa, las autoridades pues intentan poner pues todas las medidas que consensúan con los científicos, unas veces con más acierto, otras con menos, porque pensad que una pandemia de este tipo es un evento nuevo para todo el mundo, es decir, no hay nadie que tenga experiencia en una pandemia tan global de un impacto tan masivo. Y entonces, bueno, pues se hace lo que se puede. ¿Qué es lo primero que se hace? Pues encerrar a la gente en casa, restringir la movilidad, parar todas las actividades que no fueran críticas. Y bueno, pues claro, al parar la economía, pues ¿qué ocurre? Que las demandas de energía caen. La demanda de crudo mundial cayó en 8,2 millones de barriles, perdón, 8,5 millones de barriles diarios, lo cual representaba pues casi un 9%. Pensar que solamente el transporte es responsable del 60% de la demanda mundial de crudo. Entonces, claro, en el momento en que paramos el transporte, si fijaos también el transporte aéreo, que es uno de los grandes consumidores, pues el tráfico de pasajeros cayó un 66%. La demanda de queroseno y jet fuel, que es uno de los derivados del petróleo que se usa para los aviones, pues cayó un 41%. La gasolina, por tener otro parámetro, ¿no? Que es lo que usamos todos en nuestros coches, pues cayó un 11%, ¿no? Y así estamos unos meses. Claro, fijaros, llevaros estos datos a las curvas que os he enseñado antes de la oferta y demanda. ¿Qué ocurre? Pues ahí había una contracción de demanda. Automáticamente la oferta se adaptó. Y vais a ver por qué os cuento de esto, el impacto que tiene luego cuando hablemos de la guerra entre Arabia y Rusia. Entonces, se contrae la demanda, los precios se distorsionan a la baja, hay tensión en los precios a la baja y estamos ahí hasta que empezamos poco a poco a liberar las medidas, vamos abriendo la economía, la gente va volviendo a trabajar y bueno, pues poco a poco empezamos a subir. Pero fijaros que a fecha de hoy, todavía estamos por debajo de los niveles de producción y de demanda de crudo y de gas que había antes de la pandemia. Aquí, paradójicamente, y esto es otro factor que hay que tener en cuenta, ¿vale? China va siempre por libre. China es una potencia económica tremenda, 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 que está tomando poco a poco el relevo, si no lo ha tomado ya, y que es como un elefante enorme, no hay quien la pare, va para adelante. Paradójicamente, China es la única economía que durante la pandemia la demanda no cae, e incluso en el 2021 ha crecido un 9%. ¿Por qué? Pues porque a pesar de las limitaciones en el transporte, con el tema de la pandemia aumentó mucho el consumo de otros derivados del petróleo que se usan en petroquímica, principalmente pues todo tipo de plásticos. Pensar todo el tema de los viales para las vacunas, las mascarillas, todo esto va envuelto. Y entonces, pues oye, aunque todos hemos visto en las noticias esos puertos con los contenedores ahí parados y habéis oído pues también mencionar lo de la crisis de los suministros y todas estas cosas, lo cierto es que todo el transporte y toda la logística no es que se parase, sino que se reorientó a otras necesidades que teníamos a nivel mundial, y ahí los plásticos, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí hubo un aumento tremendo de la demanda por parte de China, ¿no? Si no hubiera sido por esto, a las cifras que hay ahí arriba, fijaros que os decía 8,5 millones de barriles de día,
por día, tendríamos que haber incluido aproximadamente 1 millón de barriles diarios más de la caída de demanda. Es decir, que China, pues, mitigó un poco el impacto de COVID, ¿no? Y cuando estamos ahí empezando a despegar, pues viene, esto ha salido menos en prensa, pero tuvo un impacto muy importante en la variación de precios del petróleo. Una guerra comercial entre Arabia y Rusia. ¿Por qué? Pues porque cuando cae la demanda a nivel mundial, ¿vale? Pues ¿qué hacen los grandes productores de petróleo? Pues intentar, como habéis visto en la gráfica esa en la que os comparaba la demanda y la producción de crudo y gas, ¿qué es lo que hacen? Pues para mantener unos precios de equilibrio adaptan la producción de crudo a la demanda. ¿Para qué voy a producir mucho si no le puedo dar salida? No tiene sentido. Llega un momento en que no tengo forma de almacenarlo de ninguna manera. Sabéis que todas las refinerías tienen sus áreas de tancaje con unos tanques tremendos ahí. Y ya, pero ¿y cuando están llenos qué hacemos? Llega un momento que no hay nada que hacer con ese petróleo, con lo cual la producción desde extracción hasta refino hay que pararla. Hay que pararla porque no se le da salida. Y entonces, pues ahí los grandes productores, ¿vale? Intentan llegar a un acuerdo sobre cuánto reduce cada uno. Y ahí se produce un desacuerdo importante entre la OPEP, que sabéis que es la Organización de Países Exportadores de Petróleo, y Rusia. ¿Y por qué se produce este desajuste? Pues porque la economía de Rusia es tremendamente dependiente de las exportaciones de crudo y de gas. En su presupuesto federal, estas dos exportaciones suman el 45%. Entonces, Rusia sin exportar se le hunde la economía del todo. Entonces, no hay ningún acuerdo y entonces, bueno, pues se produce la guerra de precios. ¿Qué hace Arabia? Arabia, para forzar a Rusia, dice que no te atienes a un acuerdo. Bueno, pues entonces yo voy a jugar sucio y Arabia, al contrario de lo que estaban intentando negociar, aumenta la producción de crudo y empieza a ofertársela a precios muy bajos a los países que eran clientes del crudo ruso. Entonces, ¿qué ocurrió? Pues fijaros el tremendo bajón del barril de Brent que veis ahí pues hacia abril del 2020, tremendo. O sea, es que cae en picado, en picado. Tenemos la caída del COVID a la que sumamos esta. Y en este contexto, ¿vale? De distorsión del mercado y tal, pues es cuando llega Rusia y bueno, pues decide que va a invadir Ucrania. Y bueno, yo aquí me gustaría daros unas pinceladas porque a veces vemos desde el punto de vista de nuestras coordenadas geográficas, políticas y económicas, a veces juzgamos por lo que vemos en televisión, pero es interesante conocer un poco, pues, cuál es el pasado de la zona cuál es el contexto social y económico del lugar donde está ocurriendo la crisis para entender un poco lo que está pasando, ¿no? Todos recordamos la antigua Unión Soviética, que salta por los aires en los años 90 y 91, y bueno, pues ahí Ucrania estaba integrada como una república socialista más dentro de esta federación, junto con otras muchas que se han separado y no han tenido ningún problema. Fijaros, por ejemplo, que incluso Estonia, Letonia y Lituania pues están en las comunidades europeas. Bielorrusia, bueno, pues ha seguido muy unida a Rusia. Ucrania ha oscilado con distintos gobiernos, unos más pro occidentales, otros más prorrusos. Recordar lo que pasó en Georgia. Georgia también intentó un acercamiento a Occidente y bueno, pues Rusia intervino, hizo más o menos en Georgia lo que está haciendo ahora mismo en Ucrania, ¿no? Y bueno, pues ¿por qué? Pues porque ya incluso antes de la Unión Soviética, culturalmente estos pueblos están muy unidos, ¿no? Desde el siglo XVIII han sido una especie de entidad política de alguna manera, ¿no? Eso que veis ahí en verde sobre este mapa es lo que era la Rus de Kiev, ¿vale? En el siglo VIII. La Rus de Kiev, bueno, pues es una unión de principados locales
que, bueno, pues para intentar, pues, oye, pues aprovechar sinergias, sobre todo militares y defensivas, bueno, pues deciden federarse para protección mutua, pero fijaros que va desde el Báltico hasta el Mar Negro. Bueno, pues ahí en esa misma Rus de Kiev, fijaros que se llama de Kiev, que es la actual capital de Ucrania, hay un principado, el de Vladimir Sudval, y en ese principado está Moscú. O sea, fijaros que ya pues desde hace más de 1000 años su destino está unido, ¿no? Luego vinieron las invasiones mongolas, luego las invasiones tártaras. En el siglo XIV tenemos el Gran Ducado de Lituania, ¿vale? Que también abarca pues casi todo lo que era la Rus de Kiev, excepto, con algunos cambios fronterizos, por supuesto, pero excepto el Principado de Moscú. Pero lo demás estaba ahí. Con lo cual, cuidado en esta crisis porque Lituania es un punto que preocupa mucho a la OTAN, ¿no? No sea que Putin pues, pueda sentirse tentado a aprovechar un sentimiento nacionalista bueno, pues para entrar ahí, porque en este caso sí que estaríamos obligados a intervenir, ¿no? La OTAN. Entonces, bueno, es una situación eh, complicada y peligrosa, ¿no? Luego, fijaros, en el siglo XVI, Kiev pasa a formar parte de lo que se llamaba el Palatinado, controlado por la corona polaca, que es otro de los puntos ahí críticos. Fijaros que en esta crisis Polonia está, por un lado, haciendo un esfuerzo loable y admirable. Tienen ya más de 3 millones de refugiados y toda su población y su país está haciendo un esfuerzo humano y económico tremendo para atender a esta gente. Pero por otro lado, están advirtiendo que ojo, mucho cuidado, OTAN, que a lo mejor nosotros somos los siguientes. Desde el siglo XVII ya pasa bajo control de Rusia, y luego ya en el siglo XVIII su autonomía dentro de Rusia queda abolida hasta 1991, que salta la Unión Soviética y Ucrania pues pasa a ser un país independiente. Os cuento esto para que entendamos que hasta cierto punto, y perdonar por la expresión y espero no ofender a nadie, hasta cierto punto es un conflicto intrafamiliar, por llamarlo de alguna manera. Es decir, estas son son los descendientes de las antiguas tribus eslavas que se asentaron por esta zona y comparten cultura, comparten historia, comparten muchas cosas, ¿no? Y entonces es muy difícil poder entender. Estas cosas pasan en cualquier país. Nosotros en España también pues tenemos nuestras cosas con nuestras comunidades autónomas, igual que en otros países. Por ejemplo, en Bélgica pues están los flamencos y los francófonos y, bueno, los balones. Bueno, pues en todos los países hay rollos, también en Inglaterra con Irlanda y, por supuesto, en cualquier área del mundo siempre hay cositas, ¿no? entre hermanos, ¿no? Que es todavía más triste, ¿no? Entonces, bueno, pues visto eso, pues volvemos al tema, ¿no? Fijaros que entre los grandes productores de petróleo, pues siempre ahí a la cabeza, pues han estado intercambiándose el primer lugar Estados Unidos, Rusia y Arabia, ¿no? Estos datos son del 2020, pero bueno, puede ser que ahora mismo pues Rusia estuviera el tercero o a veces oscila. Normalmente el Estados Unidos siempre está el primero y es Rusia y Arabia los que intercambian el segundo lugar. Pero bueno, estos son datos en millones de barriles y fijaros que no es que estén arriba del todo en el gráfico, es que están muy por delante de otros países, lo cual pues nos da idea de lo que ocurre, ¿no? Entonces, bueno, pues llega la crisis esta de Ucrania, Putin entra aquí, despliega sus tropas, empieza a invadir y esto es una percepción personal, ¿vale? La OTAN habla pero no actúa. Es decir, están intentando evitar a toda costa el enfrentamiento directo con Rusia. Entonces, no hay despliegue de tropas, pero sí estas medidas económicas que además son casi un tiro en el propio pie, porque las medidas de castigo a Rusia están castigando a Occidente. Rusia exporta todos los días 5 millones de barriles de petróleo y esto representa aproximadamente el 12% de todo el comercio mundial. Entonces, bueno, pues parar esto es muy complicado. Primero, por lo que os decía antes, no es fácil sustituir tal volumen de petróleo de la noche a la mañana. Pero es que además, pues oye, esto tendría un impacto en el crecimiento mundial tremendo porque habría industrias que habría que parar. Todos habéis oído hablar del gasoducto el Nord 2 que iba a traer
gas desde Rusia hasta Alemania, pero es que hay un Nord 1 que ya lo está haciendo. ¿Qué hacemos? ¿Cerramos ese gasoducto bien nosotros para castigarle o bien Putin porque está enfadado con nosotros y lo cierra? ¿Qué hacemos sin ese gas? O sea, Alemania tendría un problema verdaderamente grave, ya no solo para su industria, sino para la gente en sus casas. Es que no, el impacto en calefacción, en la cocina, para que tú, bueno, pues oye, es tremendo, ¿no? ¿Qué es lo que hacemos entonces para intentar compensar estas pequeñitas restricciones a las importaciones desde Rusia? Bueno, pues se reúnen los miembros de la IEA, que es la International Energy Association, que tiene 32 miembros fijos y un montón de asociados, pero bueno, deciden entre ellos liberar 60 millones de barriles de sus reservas, ¿no? Y para que os sirva de referencia, las reservas totales de la IEA son de 1.500 millones de barriles, con lo cual, pues oye, fijaros que la reserva es tremenda porque estas cosas, pues oye, los políticos y los militares, pensar que el petróleo, al fin y al cabo, es un arma, ¿no? Y en caso de conflicto tienes que ser autónomo, ¿no? Fijaros que Rusia exporta 5 millones de barriles diarios y las reservas de la IEA son de 1.500 millones de barriles. O sea, es que da para más de un año, ¿no? Entonces, bueno, pues es interesante, pero bueno, de momento se sueltan 60 millones de barriles, ya no solo para cubrir el gap de oferta condicionada por las restricciones, porque Rusia sigue extrayendo y procesando crudo y gas y ofreciéndolo al mercado, ¿no? Incluso está buscando otras posibles rutas comerciales con otros posibles clientes, ¿no? Eh, sino que, oye, que como veíamos antes al pintaros las gráficas de la curva de demanda, no interesa que por distorsiones en la oferta el precio suba, porque tendría un impacto tremendo. De hecho, pues oye, a pesar de todos los esfuerzos, sigue subiendo, y esto, bueno, pues tiene un impacto importante en los precios globales, porque lo que decíamos, el petróleo está en casi todas las partes de la cadena de producción perdón, en casi todas las cadenas de producción de cualquier producto que tengamos de una manera u otra, aunque sea indirecta, solo por el transporte, y el impacto es tremendo, ¿no? De los países que forman la OPEP, pues solamente Arabia Saudí y Emiratos Árabes en menor medida tienen en este momento capacidad para cubrir una caída de oferta desde ya. Es decir, pensar que los pozos están donde están y están extrayendo lo que están extrayendo. Solamente ahí podría haber un aumento de extracción de hoy para mañana. Y aún así, bueno, pues no se contempla. No hay planes de la OPEC para aumentar la producción más allá de un pequeño aumento moderado para intentar frenar esta escalada de precios. Irán, que es otro gran productor, pues oye, también podría participar. Lo que pasa es que con Irán sabéis que tenemos el tema del acuerdo nuclear pendiente de firma, ¿no? Irán tiene un programa de desarrollo nuclear que a los vecinos les da miedo, a Israel no le gusta, a Occidente tampoco le convence, y entonces, bueno, pues están intentando garantizar que ese programa de desarrollo nuclear al que tienen derecho como cualquier otra nación, no se use nunca con fines militares. Entonces, bueno, pues ahí andamos intentando desde hace años negociar ese acuerdo. Y claro, Irán, ¿qué ocurre? Pues que va a condicionar cualquier contribución a un aumento de la producción de crudo, pues oye, va a utilizarlo a su favor y va a intentar condicionar este acuerdo nuclear a las cuotas que negocien, ¿no? Con lo cual es un tema complicado. Y de momento, bueno, pues Rusia sigue exportando conforme a sus contratos existentes previos, pero sí es cierto que desde que estalló este conflicto, pues no ha habido nuevos contratos con Rusia. Tampoco es que suele haberlos con mucha frecuencia, ¿no? Porque sabéis que estas cosas se negocian a nivel de país y son contratos a muy largo plazo, con lo cual, bueno, pues ahí está. Lo que sí está haciendo Rusia es que está intentando, como decía antes, buscar nuevas rutas comerciales hacia Asia, principalmente China. De hecho, ya sabéis que había unos acuerdos económicos previos cuyo contenido se desconoce, pero bueno, pues es muy probable que fueran ligados a aumentarle las exportaciones de crudo y de gas.
Y luego, bueno, pues mientras tanto, pues las exportaciones siguen su rumbo a los contratos existentes y buscando otras vías. Rusia está intentando ir a Oriente Medio, a Sudamérica y a África, que es unas zonas donde ya estaba intentando entrar, pero bueno, hay batalla comercialmente con Occidente y bueno, sí es cierto que ahí, en la medida en que algunos países de África, pues pueden ser un poquito más prorrusos que prooccidentales, ahí en ese balance se mantienen, pues sí es cierto que puede haber presiones bueno, pues para conseguir entrar en esos mercados de mayor medida. Sabéis además que todas estas cosas normalmente los países no lo negocian de manera individual, sino que esto forman parte de negociaciones mucho más profundas y que afectan a muchos más productos. Cuando un país, el que sea, establece un acuerdo comercial con cualquier otro país, pues no va a hablar solo de petróleo, va a hablar de petróleo, de naranjas, de microchips, de zapatos y de coches, de todo, de todo. Entonces, bueno, pues ahí no es fácil por eso cambiar estas rutas comerciales, ¿no? La previsión es que bueno, pues para 2022 la producción baje en 2,1 millones de barriles diarios, ¿vale? Y bueno, en Rusia, ¿eh? Y bueno, pues esto pues es un impacto importante, ¿no? Sobre todo en la Unión Europea, pensar que el 20% de las importaciones de crudo de la Unión Europea proceden de Rusia. Entonces, bueno, pues que esto baje, pues es un problema serio, ¿no? Respecto al gas, Rusia es el segundo productor mundial de gas. Y aunque es el segundo productor, es el mayor exportador. Pensar que los países que producen también son consumidores de su propio producto, ¿no? Con lo cual, bueno, pues en este caso, Rusia es el mayor exportador de gas del mundo y además es el país que más reservas tiene en este momento, pues ya localizadas. Esto no significa que no haya en otros sitios, pero no están todavía pues localizadas y también hay una fase intermedia que están localizadas, pero no se ha hecho todavía el estudio geológico para una posible explotación futura, con lo cual, bueno, pues el país que en este momento más reservas tiene localizadas y en condiciones de entrar en explotación a corto plazo es Rusia. En 2021 produjo 762 billones de metros cúbicos, y es una auténtica barbaridad, de los cuales pues gran parte pues se exporta vía gasoductos, otra parte va, sabéis, en barcos, bien, no, normalmente se exporta licuado, con los procesos de criogenización, y luego se regasifica en plantas de regasificación en destino. Pero bueno, fijaros que es un volumen absolutamente tremendo. Entonces, bueno, pues ahí podéis ver los principales gasoductos que tiene Rusia con Europa. Tiene también alguno hacia China, ¿vale? Pero como China está más estable, vamos a centrarnos aquí un momento en los de Europa. Como os decía, está el Nord Stream 1 y 2, de los cuales el 1 está en producción y el 2 estaba a puntito de estar en producción y de momento está parado. Tiene otro que viene principalmente, el que veis que llama Yamal, que entra un poquito más hacia abajo, y luego están los que vienen de Ucrania. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que estos que vienen de Ucrania son los que más podrían verse afectados si la cosa en Ucrania sale mal. De momento siguen distribuyendo sin ningún tipo de limitación, más allá de que Europa pueda decidir reducir la importación, pero de momento siguen funcionando sin ningún problema. Y luego los que van vía Turquía, pues esos de momento sin ningún tipo de problema, ¿no? ¿Qué es lo que está intentando hacer la Unión Europea? Pues está buscando principalmente otras fuentes, ¿no? Y luego, pues claro, hablamos, esto es eso que pongo ahí de aumento de la eficiencia energética, pues claro, esto está muy bien, pero si Rusia decide cortar la válvula del gasoducto mañana, la eficiencia energética no la vamos a conseguir esta noche. Eso es un proceso que lleva décadas. Décadas es una cosa, es una curva ascendente, pero que lleva décadas, ¿no? Y entonces, bueno, pues el objetivo a corto plazo a un año, es intentar reducir la dependencia de Rusia en un 33%.
Yo la verdad es que me parece un objetivo tremendamente ambicioso, un 33% es una auténtica barbaridad porque distorsionaría mucho la economía mundial. Un 33% del consumo europeo es muchísimos miles de millones de euros y que irían a otros países. Y el problema no es que vayan a otros países, es lo que os decía antes, el comercio mundial está todo interrelacionado, todo interrelacionado. Las cuotas entre unos países y otros se negocian y el que nosotros buscáramos de otros sitios habría que negociar también otras cosas, ¿no? Entonces, estos movimientos son muy complicados y hay que hacerlos con muchísimo cuidado y mucho tacto, ¿no? ¿Y cuál es la previsión que preveemos a futuro? Bueno, pues evidentemente esto estaba ya en marcha antes, pero tenemos que seguir trabajando con la transición energética ahora más que nunca. Aparte del tema del calentamiento global y el CO2 y todas estas cosas del cambio climático, es que hemos visto que la dependencia de algunas economías de las fuentes de energía procedentes de otros países les pone una situación de debilidad muy importante en caso de un conflicto, pues por supuesto militar, pero también en caso de un conflicto puramente comercial. Hay dos elementos que son la alimentación y la energía, que los países que no son autosuficientes pues están en una posición de negociación pues muy inferior a los países que pueden ser autosuficientes, ¿no? Dicho lo cual, bueno, pues habrá que ir transicionando poco a poco a las fuentes de energía verdes, que como os decía antes, pues también tienen su huella de CO2, no lo olvidemos nunca, ¿no? Ese es uno de los grandes retos, ¿no? Que podemos intentar ser muy ecologistas, por usar alguna palabra, muy limpios, perdón, no encontraba otra, muy limpios desde un punto de vista de contaminación, en el propio proceso de generación de energía, pero todo lo que hay antes en la cadena de valor, pues lo estamos perdiendo, ¿no? Y eso hay que tenerlo en cuenta. Hay que tener también en cuenta en esta transición pues el impacto que os decía en otros sectores. Por ejemplo, por poner un ejemplo, la industria acerera, que como sabéis necesita temperaturas enormes para poder fundir el hierro bueno, pues elaborar los productos que necesitemos, pues oye, eso no se puede conseguir de la noche a la mañana con aerorefrigerantes o placas solares. Ahí de momento van a seguir con hornos y van a seguir necesitando quemar muchos combustibles fósiles. También está el tema, por ejemplo, en donde sí consigamos transicionar, pues hay unas infraestructuras de soporte a la transición ya lograda que es muy complicado. Por ejemplo, pensar en el coche eléctrico. Una de las grandes limitaciones que tiene hoy en día el coche eléctrico es dónde lo cargo. Ya no hablamos del tiempo de carga de la batería y de la autonomía que puedan tener o del precio que puedan tener estos coches. Por cierto, las baterías de los coches eléctricos es otro de los grandes retos de la transición energética porque consumen, vamos, es un producto que oye, hay que saber qué hacemos con él porque cuando llega al final de su vida útil es muy contaminante. Pero más allá de ello, tenemos el tema de los puntos de carga y luego la propia capacidad de la red eléctrica. Pensar que si todos los coches de hoy a mañana fueran eléctricos, la red eléctrica de ningún país tiene capacidad para suministrarles energía. Sería tremendo, ¿no? Con lo cual, pues oye, eso es otro reto. El impacto en el empleo. Pues oye, pensar que hay mucha gente que trabaja directamente en trabajos relacionados con el crudo y el gas, ¿no? Desde las propias distribuidoras, una gasolinera o una empresa de distribución de gas, hasta la extracción y refino, ¿no? Con lo cual, pues oye, ahí habría muchísima destrucción de empleo que habría que recualificar para otras profesiones y relocalizar en otros sitios. Afectaría mucho, tendría un grave impacto esta transición a las diferencias de niveles de renta, ¿no? Por poneros un ejemplo, mirad, cuando el precio de la luz en un país cuesta lo que cuesta porque hay una demanda y hay una oferta. Y si hay mucha demanda y mucha oferta, pues volvemos a punto de equilibrio y estamos ahí, ¿vale? En el lado productor, los costes fijos, sabéis que todo proceso de comercialización tiene unos costes fijos y unos costes variables. Los costes variables están más dependientes del propio producto en sí, pero hay unos costes fijos que dependen de las propias instalaciones
y que me van a costar lo mismo tanto si produzco 1 como si produzco 1000. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando nosotros los costes fijos los repartimos entre muchos consumidores, tocan a menos. Pero ¿qué pasaría si de la noche a la mañana la mitad de un país, de la población de un país, decidiera, pues mira, yo me paso al autoconsumo, pongo en mi casa placas solares y me salgo del sistema nacional de electricidad? Pues que los costes fijos tendrían que repercutirse entre muchos menos usuarios. Subirían las cuotas, intervendría el gobierno intentaría fijar un precio, ayudar y tal, pero al final el gobierno, el dinero que tiene es el que pagamos nosotros vía impuestos, con lo cual, pues oye, tiene su impacto, ¿no? También tiene impacto en las rentas de los países. Hay países actualmente, como veíamos antes, Rusia con el 45%, pero pensar en todos los países del Golfo Pérsico, por poner un ejemplo, ¿no? O Nigeria, que es otro gran productor. Si de repente no venden crudo, su economía hay que readaptarla, porque si no, pues oye, sufrirían mucho. Tiene un impacto en la población también, por esto que os digo, ¿no? El sacrificio siempre va a ser igual, desigual entre unos países y otros, unas personas y otras, pero especialmente tener en cuenta también que es injusto con los países que ahora mismo están en vías de desarrollo. Los países que ya hemos alcanzado un cierto grado de desarrollo y que tenemos una economía que puede pagar esta transición verde, ya hemos contaminado antes. Ya hicimos nuestra revolución industrial hace 2 siglos, pero hay países que oye, todavía están con el carbón como fuente principal de energía. Entonces, ellos dirán, oye, mira, yo no ahora mismo no puedo permitirme el lujo de instalar aquí placas solares o aerorefrigerantes cuando tengo el carbón, que me sale mucho más barato y tengo más fácil acceso a él, ¿no? Con lo cual, bueno, pues eso es un problema, ¿no? Y luego otro problema es que cualquier esfuerzo que hagamos socialmente en este sentido, pues se paga electoralmente. Es decir, pensar que los partidos políticos, todos, en todos los países en los que hay democracia, su objetivo es ganar las próximas elecciones. Si le piden un sacrificio demasiado alto a la población, pues lo normal es que la gente se enfade y voten al contrario. Entonces, ¿por qué os cuento todo esto? Porque en el futuro del petróleo, que lo vamos a ver ahora, todo esto hay que tenerlo en cuenta porque la transición verde está, la vamos a hacer, es necesaria y además nos va el planeta y la vida en ello. Pero nos va también el poder desayunar, comer y cenar mañana, ¿no? Entonces, pues hay que hacerlo con muchísimo cuidado. En este gráfico os muestro también otra cosa que tiene un grandísimo impacto en el tema energético. Y es el salvaje, porque no se me ocurre otro nombre, aumento de la población mundial. Fijaros que estamos casi ahí en una línea horizontal, pues en los últimos 2000 años, ¿no? O sea, es una cosa tremenda, ¿no? Si hacemos un pequeño zoom, fijaros que desde 1720 hasta 2000, digamos, 20, ¿vale? Que estamos ahí ahora es un poquito más, pero estaba dando ahí en torno a 7.000 millones de personas. Bueno, pues fijaos cómo hemos crecido, es que nos hemos multiplicado por varios centenares, ¿no? Y la previsión es que para el 2050 pues estemos en los 11.000 millones. Yo esta gráfica, hay una página muy curiosa en Internet que os recomiendo si os gusta mucho hacer análisis de números, que se llama World Meters, que bueno, pues tenéis ahí un montón de datos, de gráficos y tal que podéis ver. Unos están más acertados que otros y algunos pues tienen más soporte que otros, ¿no? Soporte quiere decir que los números pues son de fuentes buenas, ¿no? Y en este gráfico concreto me sorprende mucho esa bajada de población, de crecimiento que veis ahí a partir del 2060 y sinceramente no sé en qué la basa. Porque sí es cierto que hay poblaciones que están implantando controles de aumento poblacional importante, no es menos cierto que hay otros sitios donde esto de momento estamos muy lejos de conseguirlo, como por ejemplo África. China ha conseguido parar el crecimiento poblacional, pero es que África se duplica cada pocos años, con lo cual lo veo ambicioso. ¿Qué ocurre con esto? Pues que esto tiene un impacto tremendo en la demanda de energía. Y no solo el aumento de población, sino tener en cuenta que este aumento de población viene de la mano de la tecnificación de todo. Ahora mismo todo consume energía. El teléfono móvil, la cafetera,
la televisión, el coche, la práctica totalidad de nuestro ocio, ¿vale? Excepto la lectura y si eres como yo, que leo en libros de papel, pero como tengas un lector digital, pues también consume energía. Entonces, claro, el aumento de la tecnología y el aumento de la población, pues fijaros que nos lleva a un aumento imparable de la energía. Es imparable. Necesitamos otras fuentes y las necesitamos ya. En paralelo a la curva de población, pues aquí veis cómo va creciendo el consumo de energía. Este gráfico viene ahí por fuentes, pero tampoco es muy relevante, ¿no? Lo importante es que veis cómo a partir del año 1950, pues el consumo energético mundial se nos dispara de manera, pues oye, muy alarmante, ¿no? Y esto pues tiene su impacto, pues oye, en la calidad del aire, en la calidad del agua, en todo, ¿no? Eh, La Agencia Internacional de la Energía tiene un plan para hacer esta transición. Eso que veis ahí de ZN es el Zero Net Emissions, ¿vale? Este es un plan que tiene para conseguir llevar a cabo esta transición. Y tiene cosas buenas y tiene cosas que yo con todo respeto pues me cuesta mucho creer, ¿vale? Recordar que este es un plan para conseguir no aumentar más de 2 grados de aquí al 2050 y ya hay cosas que me cuesta mucho creerlas y que os he marcado ahí, ¿no? Por ejemplo, que en el año 2025 no haya ventas de calderas que se alimenten de elementos fósiles. Yo a día de hoy no veo posible eficiencia de ninguna manera en alimentar. No hablamos de calderas caseras, ¿eh? Estamos hablando de calderas industriales, ¿no? Pensar en, pues, por ejemplo, en las calderas que se utilizan, por poner un ejemplo, ¿no? En los ciclos combinados para producir energía eléctrica, ¿vale? Esas calderas principalmente se alimentan de biomasa, diésel o gas natural. Las temperaturas que necesitan son brutales y yo sinceramente no veo poder alimentarlas de otra manera que no sea o con fuentes fósiles o nuclear, ¿no? Pero hay otro hito crítico ahí, que es que para el 2030 exista acceso universal a la energía. A mí esto me parece un sueño, me parece un derecho de todo el mundo, pero me parece un sueño. Es que hay muchas poblaciones todavía en zonas muy deprimidas del planeta que su acceso a la energía es todavía quemar madera. Estamos ahí es donde estamos. ¿Y creemos de verdad que para el 2030 toda la población mundial va a tener acceso a la energía? Pues yo con todos respetos, pues lo dudo, francamente, lo dudo mucho. Para el 2040, fíjate, dice ahí que el 50% de todos los edificios hayan sido remodelados para conseguir las emisiones cero. Pues oye, yo sinceramente puedo entender que en las economías desarrolladas los edificios de nueva creación pues estén ya adaptados a esto, ¿no? Algunos tendrán mayor capacidad de adaptación que otros, pero es que esto vale muchísimo dinero y no todo el mundo va a poder hacerlo. Entonces, pues oye, yo sinceramente me cuesta mucho creerlo. Y luego ya a partir del 2050, fíjate que el 85% de los edificios sean de cero emisiones, bueno, ya, vamos a ver, a tantos años vista, pues vete tú a saber, pero el 2030 está ahí y yo no veo ninguna manera de que el acceso a energía sea mundial, universal, y el 2025 está a la vuelta de la esquina y yo no me creo que no vaya a haber calderas, que no funcione con energías fósiles, ¿no? Con lo cual, por cierto, aprovecho para deciros que lo del plan cero emisiones es cero net. Y eso muchas veces los periodistas en la tele lo quitan. Cero net significa que vamos a seguir emitiendo, pero ahora mismo hay una serie de tecnologías de captación de CO2 de la atmósfera que luego lo reciclan para otros usos industriales. El objetivo final es que el balance, que lo que emitimos, se compense con lo que capturamos, ¿vale? Por eso se dice cero net, ¿vale? Pero por supuesto que vamos a seguir emitiendo. No hay forma de avanzar en el desarrollo sin eso. Y a corto plazo, pues, ¿cuál va a ser el futuro del oil and gas? Y vamos a ir terminando porque, jolín, la verdad es que el tema me apasiona y hablo mucho y nos vamos a quedar sin tiempo, que ahora a las 6 hay otro webinar. A corto plazo, pues lo que hemos visto, ¿no? Está completamente distorsionada la oferta y es previsible que haya una cierta reorganización de los mercados. Lamentablemente esto nos va a llevar, y ya lo estamos viendo, a un aumento de precios a muy corto plazo. Es previsible que esto siga aumentando hasta que luego ya pues empiezan a liberar reservas, los países de la OPEC renegocien sus cuotas y pueda producirse esa adaptación que veíamos en una de las primeras gráficas. ¿Os acordáis cuando veíamos que
que la demanda y la producción de crudo y de GNL ha venido más o menos de la mano. Eso es lo que tenemos que conseguir ahora, pero estamos en ello, ¿vale? Y a muy corto plazo, pues vamos a tener distorsiones en el mercado. A medio plazo, pues va a depender todo de la estabilización y de la división que ocurra en Ucrania y de la posible implantación de una nueva guerra fría por bloques, ¿no? Porque, como os decía al hablar un poco de la historia de Ucrania, cuidado con la zona de las repúblicas bálticas, especialmente Lituania, y con Polonia. Ahí puede haber tensiones. Yo en este momento, sinceramente, si no hemos entrado ya, yo no creo que vaya a haber un conflicto ni una guerra mundial a la usanza de la segunda y cosas así, pero sí creo que podemos entrar en una nueva guerra fría con las implicaciones comerciales que eso tiene. Y luego, pues a largo plazo, pues el uso de petróleo irá orientándose hacia la petroquímica, se reducirá su uso como combustible y va a aumentar el gas necesariamente. Y recordar que Rusia es el primer productor. Y voy a terminar con esto porque me queda un minutito nada más, ¿vale? En el plan este que os decía antes de la Agencia Internacional de la Energía, fijaros cómo de 2018 ahí viene la composición de las fuentes de energía. Fijaros que el crudo, el oil, sigue siendo el 32% y fijaros que para el año 2040 sigue siendo el 23%. Sigue siendo el 23%. El carbón en el año 2040 todavía va a ser el 11%. El gas natural va a crecer un poquito, y va a subir mucho las renovables, que veis que pasa del 4% al 21%. Pero a mí lo que me llama la atención es que el crudo, ¿vale?, va a tener todavía un impacto muy importante en nuestros procesos productivos, ¿no? Con esto voy a terminar porque hay que dejar a los compañeros vía para otro webinar que empieza ahora. Perdonar que me haya extendido tanto, no nos da tiempo para abrir un momento de preguntas que sería muy interesante, pero voy a proponer a la escuela a ver si les parece que hagamos otro día un monográfico de preguntas sobre este tema, ¿vale? Para atender cualquier inquietud que podáis tener. Pero hoy de verdad lo tenemos que dejar aquí. Muchísimas gracias por vuestra asistencia. Espero que os haya resultado interesante y sobre todo que os haya proporcionado una visión muy, muy de conjunto, ¿no? Porque a veces intentamos interpretar la realidad fuera de su contexto y eso siempre va a dar lugar a conclusiones equivocadas. Muchas gracias y buenas tardes.